Hola chicos, ¿cómo les va? Esta teoría no me pertenece, todos los créditos a su respectivo creador, así como tampoco me pertenece High School DxD ni ninguno de sus personajes. Caballero sin sonido. Capítulo 1. Cuando abrió lentamente los ojos, Youdou Issei, de 16 años, soltó un bostezo antes de poner sus dos pies en el suelo, mirando alrededor de su habitación, que no tenía muchos muebles además de una estantería, una mesa de estudio, un armario y su cama. En general, la habitación carecía de la mayoría de las cosas comunes para los adolescentes de su edad, pero para Issei Youdou, era suficiente. De pie, el niño se dirigió lentamente a su baño, su pie accidentalmente pisó un trozo de papel, pero lo ignoró a favor de terminar las actividades de la mañana. Ese papel fue solo el resultado de un chequeo que Issei tomó hace unos años, pero aún lo guardaba y lo sacaba todas las noches para mirar el papel, para recordar el día en que perdió una de las cosas más importantes de su vida. Su sentido del oído. Hubo un accidente, hace 10 años, cuando todavía era un niño pequeño. Issei no recordaba nada sobre ese accidente, pero dejó algunas cicatrices realmente horribles en su brazo y hombros derechos y lo suficientemente malo como para causarle daño mental, quitando su capacidad de interactuar libremente con los demás, así como su sentido del oído y pronto, un par de años después, también se quedó mudo. Era natural que cuando no pudiera escuchar lo que decía, se volvería inseguro y pronto perdería la capacidad de hablar. No muchas personas sordas podían hablar con otros y, tristemente, Issei se sentía en esa categoría. Las únicas personas con las que se sentía más o menos cómodo eran sus padres, mientras que el resto del mundo era algo desconocido para Issei ahora. Indispensable sería la palabra correcta para describir su condición, incluso si Issei fuera sordo y todos en las escuelas fueran muy amables con él, su falta de coraje para hacer amigos e interactuar con los demás lo hacía sentirse solo todo el tiempo. Poniéndose su uniforme, que consistía en un blazer negro con detalles en blanco sobre una camisa blanca de manga larga con forro vertical, una cinta negra en el cuello, pantalones negros a juego y zapatos de vestir marrones, Issei arrojó su bolso sobre su hombro derecho antes de mirarse en el espejo. Hoy fue el primer día de su segundo año en la Academia Kuo e Issei no pensó que sería capaz de aprovecharlo al máximo el año pasado. Después de que todos, especialmente la niña descubrió que él era mudo, intentaron todo lo posible para ayudarlo y entablar amistad con el pobre chico, pero no importaba cuánto lo intentaran, Issei no era lo suficientemente fuerte mentalmente como para hacer amigos por el momento. Evitar cualquier tipo de actividades sociales. Saliendo de su habitación, Issei se dirigió a la cocina donde su madre lo estaba esperando, su padre probablemente terminó su propio desayuno y se fue a trabajar. Aquí tienes. Su madre dijo que no podía oírlo, pero después de poner sus platos sobre la mesa, hizo un poco de lenguaje de señas con las manos diciéndole que podía disfrutar de su desayuno. Issei se llevó la mano a la barbilla antes de llevársela, haciendo un signo de gracias a su madre con una sonrisa en su rostro. Ambos padres aprendieron el lenguaje de señas al mismo tiempo que Issei para interactuar con su hijo. Solo esperaban que Issei pudiera hacer algunos amigos en la escuela, porque sabían que su amor solo no podía ayudarlo a superar su enfermedad insociable. ¿Necesitas que vaya hoy a la escuela contigo, Issei-chan? Midori Youdou preguntó mientras movía sus manos en el aire. Ella, junto con su esposo, era profesional en lenguaje de señas para poder comunicarse muy fácilmente con su hijo. Estaré bien, mamá. Issei sacudió la cabeza y rápidamente respondió a su madre antes de hacer un gesto de agradecimiento una vez más. Está bien, entonces, la mujer de cabello castaño sonrió antes de salir corriendo para preparar una taza de jugo de frutas para su hijo, mientras cenaba lentamente. No tardó mucho en terminar su desayuno y se fue a la Academia Kuo en su bicicleta. La Academia Kuo solía ser una escuela para niñas, pero hace un par de años se convirtió en una escuela mixta y permitió a los estudiantes masculinos firmar su nombre. Era una de las mejores escuelas de Japón, ubicada en el centro de la ciudad de Kuo. La academia en sí misma, en lugar de ser una escuela para un cierto nivel de educación, en su lugar albergaba todos los grados de la primera universidad, separados por divisiones de primaria, secundaria y universidad. Mientras los estudiantes pudieran mantener un promedio de calificaciones respetuoso, nunca se meterían en problemas, algo con lo que Issei podría vivir y evitar fácilmente con su más que buena nota. Issei. Aunque no podía escuchar su voz, Issei pudo ver a un grupo de chicas de la escuela de Kuo agitando sus manos mientras le sonreía cálidamente desde el otro lado de la calle.
Issei solo podía sonreírles nerviosamente antes de aumentar sus pasos hacia la escuela. Se acostumbró a todas esas atenciones a todos, especialmente a las chicas de la Academia Kuo desde que se enteraron de su condición y el accidente traumático que sufrió fue que era más joven. Por lo que sabía sobre el punto de vista de todo sobre él por parte de sus padres, las niñas lo veían como una pequeña cosa pobre que necesitaba protección y ayuda mientras que los niños, la mayoría de las veces lo consideraban una posible amenaza debido a la atención que recibió del sexo opuesto, pero después de un tiempo todos se sintieron tristes por él e intentaron ayudar a Issei en todo lo que pudieron. Issei solo esperaba que fuera lo suficientemente valiente como para devolverles su amabilidad, pero después de ese accidente, ya no anhelaba tener amigos. Siempre se preguntó qué pasó ese día, todo lo que sabía era que el accidente fue lo suficientemente grave como para causarle un accidente tanto físico como mental. La pérdida de su sentido de la audición podría ser empujada por el lenguaje de señas, el lenguaje corporal especialmente con las manos, pero las cicatrices en su brazo y hombro derechos siempre estarían allí y se arquearían dolorosamente todas las noches. Oiri Oudou. Alguien lo empujó sobre su hombro, llamando su atención. La morena se dio vuelta y vio a Matsuda, con Motoama de pie junto a él. Estos dos eran el infame duro pervertido con sus respectivos apodos Ero en la Academia Kuo y también los peores enemigos de las niñas. Eran tipos que intentaron entablar amistad con Issei solo porque obtuvo una popularidad no deseada entre las chicas, lo que disgustó a los demás, pero Issei no le prestó atención, no era como si pudiera protestar cuando no podía hablar con ellas de todos modos. Issei sacó una pequeña tabla y un bolígrafo de su bolso. Como Motoama y Matsuda nunca se preocuparon por aprender los gestos básicos en lenguaje de señas para comunicarse con él, no podía usar el lenguaje de señas. La familia de Issei nunca tuvo suficiente dinero para comprarle un teléfono celular con altavoz, algo que podría ayudarlo a expresar sus pensamientos escribiendo las palabras en él, por lo que Issei tuvo que hacerlo de la manera más tradicional. Aunque las chicas dijeron que fue muy lindo de su parte hacerlo. Hola, chicos. Él escribió en la pizarra y la giró para mostrarles. Sí, resopló Motoama antes de apartar el tablero y sacar una caja de DVD, con el ídolo porno más grande de los pervertidos, Momozono. Esta no era la primera vez que el duro pervertido le mostraba a Issei este tipo de cosas, ya que afirmaban que cosas como esta ayudarían a Issei a mejorar sus habilidades sociales. Mira esto, obtuve el nuevo episodio de Kamen Rider Pinky aquí, ¿quieres mirarlo con nosotros? No sé lo que estás diciendo, lo siento, pero nos vemos más tarde en clase. Le dio a Motoama el tablero con una sonrisa nerviosa antes de usar la manga de su chaqueta para limpiarlo y se dio la vuelta, a punto de irse. No, Matsuda estaba a punto de extender su mano para agarrar a Issei cuando de repente una chica con cabello castaño oscuro atado en una cola de caballo, empuñando un boken en sus manos apareció y cortó la espada de madera hacia el pervertido. El brazo de Baldi fue violento, lo que lo hizo gritar de dolor y lo retiró. Aleja tu mano sucia de Issei. Murayama, el líder del Kendo Club dijo en voz alta, apuntando su boken hacia él con el resto del Kendo Club de pie a su lado, con Kendo en sus manos con una expresión bastante enojada en la cara. Issei, mientras tanto, completamente inconsciente de la escena detrás de él, continuó caminando hacia su salón de clases. ¿Qué demonios estás haciendo, Murayama? Motoama preguntó en voz alta. ¿No puedes ver que estamos tratando de ayudarlo con su falta de habilidades sociales? ¿Con porno? Kata se preguntó con una mirada peligrosa. Nunca permitiremos que un pedazo de basura como ustedes dos lo corrompan, y se no necesita un amigo como tú. Luego trajo su palo de Kendo. Chicas, castígalas. El resto del Kendo Club gritó al unísono y cargó hacia adelante. Esto es para espiarnos e intentar usar a Issei para su propio beneficio, imbéciles. Con eso, el duro pervertido recibió una gran paliza de las chicas del Kendo Club. Hola. Buenos días. ¿Cómo lo haces? Eran las 3 líneas muy familiares que Issei escribía en su pizarra cada vez que alguien se detenía a saludarlo, siempre con una pequeña sonrisa en su rostro. Como se mencionó anteriormente, todos en la escuela fueron muy amables con él, incluso los maestros y el personal de la Academia Kuo. Para él, un simple gesto con la mano de saludo como un saludo o una sonrisa cálida y amable fue suficiente para hacerle olvidar las cicatrices arqueadas en sus hombros, ocultas debajo del uniforme de la Academia Kuo. Algunos incluso intentaron aprender el lenguaje de señas para interactuar con Issei, pero la mayoría de las veces aún necesitaría usar el tablero para comunicarse.
No importa cuánto trataron de alcanzarlo, Issei todavía se sentía solo y muy diferente de ellos. Por eso siempre caminaba con la cabeza baja y los ojos tristes, para no tener que mirar a los amigos hablando entre ellos como si fuera la cosa más simple del mundo. Profundamente en sus pensamientos, Issei no reconoció mucho acerca de su entorno y accidentalmente se topó con alguien cuando esa persona bajaba las escaleras. Como no se preparó para ello, el tablero y el bolígrafo fueron arrancados de sus manos y caídos al suelo. Por instinto, Issei hizo un gesto lamentable dibujando un círculo en su pecho con los nudillos y se arrodilló para recoger sus cosas. Pero antes de que pudiera agarrar su pluma, esa persona con la que tropezó también se arrodilló frente a él y extendió su delgado brazo y recogió el pequeño objeto. A primera vista, Issei estaba seguro de que era una niña. Issei tomó el bolígrafo de su mano y apresuradamente anotó las palabras de agradecimiento en su pizarra y se lo mostró. Pero tan pronto como se sacó el tablero, bajó un poco cuando Issei se dio cuenta de que, frente a él, la chica con la que se topó no era otra que la chica más hermosa de la Academia Quo, Rias Gremory. Llevaba una sonrisa amable en su rostro mientras lo miraba con sus grandes y cálidos ojos azul verdosos. Rias era una mujer joven que parecía estar en su adolescencia con piel clara, ojos azul verdosos y una figura rolliza. Su característica más distintiva, también la cosa más memorizada de Issei sobre Rias era su largo cabello rojo carmesí hasta la altura del muslo, con un solo mechón que sobresalía de la parte superior. Su cabello también tenía flequillo suelto cubriendo su frente y flequillo lateral enmarcando su rostro. Llevaba el uniforme escolar de niñas de la Academia Quo, que consiste en una camisa blanca de manga larga y botones, con una cinta negra en el cuello de la camisa que se usa debajo de una capa de hombro negra y un corsé con botones a juego, una falda magenta con detalles en blanco y zapatos de vestir marrones sobre calcetines blancos hasta el cuello. Su falta de confianza inmediatamente se activó, especialmente frente a una hermosa niña como Rias. Issei se levantó rápidamente e inclinó la cabeza hacia ella antes de alejarse sin darse cuenta de que Rias tenía una sonrisa de simpatía. Rias Gremory era una estudiante de tercer año de la Academia Quo, y secretamente era la mayor atracción de Issei. Su sentimiento por la joven de cabello carmesí se desarrolló en el momento en que la vio cuando llegó por primera vez a Quo, pero no era como si tuviera alguna oportunidad con una chica así. Ella era hermosa, inteligente y tenía un futuro brillante, mientras que él no era más que un niño sordo con problemas mentales. Simple y tranquilo, esas fueron las dos palabras que podrían describir su vida de la mejor manera. Incluso si la gente siempre trataba de ser amable con él, Issei todavía se sentía tan solo, tan diferente de ellos. No había nada especial en él. Y después de todo, no es que él pudiera escuchar nada del mundo que lo rodeaba. Fin del capítulo 1. Caballero sin sonido capítulo 2. Estos son los documentos sobre ese estudiante de segundo año, Matsuda-kun, Bujou. Akeno Himejima dijo mientras ponía una pila de documentos en la mesa frente a Rias. Vi que Tsubaki-san también buscó estas informaciones, tal vez Kaichou también esté apuntando a él. Akeno era una joven de tercer año, con una increíble figura rolliza con cabello negro muy largo y ojos violetas. Su cabello estaba atado en una larga cola de caballo, llegando hasta las piernas con dos mechones que sobresalen desde la parte superior e inclinados hacia atrás, con una cinta naranja que lo mantiene en su lugar. Como la mayoría de las chicas de la Academia Quo, ella vestía el uniforme escolar de niñas de la Academia Quo, junto con medias negras hasta la rodilla. Akeno no solo era el segundo ídolo más hermoso en los corazones de todos los estudiantes de Quo, hombres o mujeres, sino que también era la reina y la mejor amiga de Rias Gremory, un demonio de clase alta y sangre pura. Lo leeré más tarde, Akeno. Rias dijo que, sin siquiera echar un vistazo al documento, sus claros ojos azul verdosos miraban un libro abierto que descansaba sobre sus regazos, sus manos se movían en varios símbolos y gestos. ¿Qué estás leyendo, Buchou? Preguntó Akeno, moviéndose un poco hacia un lado y mirar lo que Rias estaba leyendo. ¿Es ese lenguaje de señas? Sí. Rias asintió con la cabeza con una sonrisa e hizo un signo de sí al apretar su mano derecha en un puño y la sacudió de arriba a abajo con la muñeca. Issei Oudou-kun, ¿no? Akeno se sentó en la silla frente a Rias con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Ese pobre niño de segundo año? Rias asintió con la cabeza. Otra vez me topé con él hoy. Sus ojos estaban llenos de tristeza y parecían perdidos, de alguna manera, dijo con una sonrisa triste, recordando su primer encuentro con los sordos. Chico. Rias nunca había visto tanta tristeza en alguien como él antes.
Escuché que no tenía amigos cercanos y que siempre estaba solo. Akeno dijo antes de mirar los documentos sobre la mesa con un ligero disgusto en sus ojos y el duro pervertido siempre trató de hacerse amigo de Issei-kun para usarlo para acercarse a las chicas. Una pobre cosita que necesitaba protección y ayuda, eso era lo que todos en la escuela llamaban Issei Youdou. Claro, Issei no era el chico más guapo de la escuela, ya que ese título pertenecía al apuesto príncipe de Kuo, Kiba Yuuto, el peón de Rías, pero había algo en Issei que hacía que la gente quisiera ayudarlo, no solo porque de su sordera, además, las chicas dijeron que él es muy lindo cada vez que la saludaba con las palabras en la pizarra de esa manera. Lástima que fuera demasiado tímido para reconocer su intento de ser amigo de él. Issei siempre se separó de lo que sea que la gente a su alrededor estaba haciendo. Yo también quiero ayudarlo, ¿a qué no? Rías la miró a la reina con una sonrisa. Me di cuenta de que, mientras todos intentan ayudarlo y le muestran su amabilidad, a nadie le importa lo suficiente como para aprender el lenguaje de señas, la mejor manera de comunicarse con Issei. Tal vez eso fue la razón por la que se sintió perdido y diferente de los demás, porque nadie nunca había tratado de hablarle así y se había acercado a él de esta manera antes. Vine al mundo humano para vivir como una niña normal, dijo Rías y volvió su atención al libro. Elegí no vivir como Rías Gremory, la heredera de la casa Gremory, sino como Rías, una simple adolescente cuya vida normal vida. No necesito mi magia o poder para salvar a una pobre alma de la soledad y la tristeza. Eso es muy amable de tu parte por hacer algo así, Buyou. Akeno sonrió y luego su sonrisa se convirtió en una provocadora. Por casualidad, ¿qué te gusta? Ella bromeó con un tono juguetón. Akeno, estoy hablando muy en serio aquí. Rías hizo un puchero. Ara, relájate, solo estoy bromeando, ¿sabes? Akeno se rió mientras sacudía la cabeza. Pero aún así, ¿cómo vas a acercarte a él? No es como si alguien tuviera una buena reputación en la escuela, como si pudieras caminar hacia él y decir oye, hagámonos amigos porque también sé el lenguaje de señas. El pobre chico se asustaría, ya sabes, lo sé, esperaré a que llegue otra oportunidad. Rías sonrió. Por ahora, intentaré aprender esto. Ella señaló el libro. Esto suena divertido, debo decir. Akeno asintió con la cabeza y miró las imágenes en las páginas. ¿Puedo aprenderlo también? Adelante. Salto de línea. Issei Youdou levantó la vista un poco cuando colocó un pequeño trozo de papel con palabras escritas sobre su mesa justo encima de su cuaderno y vio a Ika Kiryu, una compañera de clase que, con mucho, la persona más cercana que tal vez Issei podría llamar a un amigo en la escuela. No es que estuvieran muy cerca ni nada, pero Kiryu había sido quien pasó la mayor parte de su tiempo en clase escribiendo todo lo que los maestros decían por Issei, algo que estaba muy agradecido ya que no todo lo que explicaron estaba escrito en la pizarra. Issei también vio a Motoama y Matsuda, el infame duro pervertido de pie detrás de ella mientras hablaban entre sí con sonrisas lujuriosas. Luego bajó la vista y leyó el periódico que Kiryu le estaba mostrando. Esos dos idiotas están pensando si te gusta adivinar el nuevo estudiante de nuestra clase. Issei inmediatamente tomó su mano para su tablero y rápidamente escribió la oración. ¿Tenemos un nuevo estudiante? Kiryu asintió con la cabeza ante eso antes de sacar un pequeño manual, tomarse unos segundos para escribir su respuesta, arrancó el papel y se lo dio a Issei. Escuché que es una niña muy linda. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei, pero sus ojos seguían igual. Eso explicaba por qué esos dos son tan vertiginosos. Dio la vuelta al tablero y se lo mostró a Kiryu, quien asintió nuevamente. La clase comenzó poco después de lo que Issei pudo ver, todos los estudiantes estaban entusiasmados y ansiosos por este nuevo estudiante. Issei, sin embargo, mantenía su atención en los ejercicios de matemáticas en los que estaba trabajando actualmente. No era como si un compañero más iba a cambiar algo en su vida. Vio que el director dijo algo y después de eso, la puerta de su salón de clases se abrió. Inmediatamente vio a Matsuda y Motoama levantarse de su asiento e hizo un grito de emoción. Kiryu tenía razón porque era una niña y también muy hermosa. Era una joven atractiva con ojos violetas. Tenía el pelo largo y negro hasta las caderas, un cuerpo delgado con un busto grande. Al igual que las otras chicas, llevaba el uniforme para niñas de la Academia Kuo. La maestra explicó y Kiryu inmediatamente escribió el nombre de la niña en una pequeña nota antes de dársela a Issei. Amano Yuma, deslumbramiento nocturno del cielo. Ese era un nombre muy hermoso.
Luego, la niña sonrió tiernamente y agitó la mano hacia la clase, haciendo que los niños vitorearan con entusiasmo mientras las chicas les fruncían el ceño. Luego, el maestro señaló con la mano la dirección de Issei y no pudo evitar girarse hacia un lado y ver un asiento vacío a su lado. Yuma miró el asiento antes de asentir con la cabeza hacia la maestra, caminando hacia él pero no antes de mirar a Matsuda. Issei levantó una ceja ante esto, no sabía si alguien lo notó, pero por alguna razón podía sentir que la mirada no era muy amigable. Claro que Matsuda era uno de los enemigos más peligrosos de las mujeres, pero Yuma era una nueva estudiante, no sabría de él a menos que su reputación hubiera salido de la Academia Kuo. Yuma se sentó a su lado antes de girar la cabeza para mirar a Issei. Entonces apareció una sonrisa en su rostro mientras sacaba las manos y decía algo. Issei solo tomó su mano y la estrechó, pero no pudo responder a lo que estaba diciendo. ¿Puedo saber tu nombre? Amano Yuma repitió por tercera vez, pero todo lo que hizo el chico de cabello castaño fue sacudirlo, aunque al principio dudaba un poco. Es sordo, ya ves. Kiryu dijo encogiéndose de hombros, haciendo que Yuma jadeara. Oh, lo siento mucho, no lo sabía, dijo Amano con una sonrisa de disculpa. Luego sacó su cuaderno de su bolso y escribió algunas palabras. Soy Amano Yuma, ¿cómo te llamas? Ella le dio la vuelta y se lo mostró a Issei. Sin embargo, déjame advertirte que es muy tímido. Kiryu agregó. ¿Es eso así? Yuma asintió con la cabeza mientras sonreía con tristeza. Gyudou Issei. Issei se presentó con el tablero, aunque no dijo nada más. Encantado de conocerte, Issei-kun. Ella terminó con una cara sonriente, así como con su propia sonrisa linda, algo que logró forzar una sonrisa forzada, pero pequeña en su rostro. Seamos amigos. Sus ojos se abrieron como platos después de ver esa frase. No era la primera vez que alguien le mostraba esas palabras, pero esa era la primera vez que no iban con malas intenciones, ya que el duro pervertido solía ser el indicado. ¿Podemos? Podía decir por la sonrisa de Yuma que realmente lo decía en serio. Issei rápidamente agarró el bolígrafo y escribió las palabras en su pizarra. Sí. Seamos amigos. Issei lo giró y se lo mostró a Yuma. Tragó un poco antes de abrir los labios y dijo amigo. Kiryu y los que estaban sentados a su alrededor jadearon en estado de shock. Issei no sabía si deletreaba la palabra correctamente o no, había pasado mucho tiempo desde la última vez que habló y sin la sensación de escuchar era realmente difícil saber lo que estaba diciendo. ¿Acabo de hablar? Motoama preguntó en estado de shock, con las gafas cayendo de sus ojos. Issei luego hizo una señal con sus dedos índices unidos y acercó su mano derecha. La chica de cabello negro lo miró por un momento antes de hacer lo que Issei acaba de hacer, unir su dedo índice con el de él. Amigo, ella levantó su cuaderno con una gran sonrisa. Salto de línea. Los siguientes días fueron los momentos más felices de la vida de Issei. Yuma fue su primer amigo real después de ese accidente y demostró ser no solo el mejor tipo de amigo que cualquiera podría desear, sino el mejor amigo que un niño sordo podría pedir. Yuma hizo su vida tranquila mucho más animada que antes con su naturaleza alegre y dulce, pudiendo sacar la sonrisa más brillante de él. Kiryu ya no era la única persona en su clase que lo ayudó con el trabajo escolar, ya que Yuma tomó ese trabajo. Ella escribió sin esfuerzo todo sobre las conferencias de los maestros para Issei y le informó todo lo que el maestro dijo durante la clase. Yuma también lo ayudó con las tareas de la clase, como limpiar el pizarrón y el aula, así como reorganizar las mesas y sillas después de que terminó la escuela. También durante la pausa para el almuerzo, ella también estaba allí almorzando con Issei y mantenía ocupado al chico solitario, al igual que lo hacía en cada momento de los días escolares. Aquellos que conocían bien a Issei, especialmente sus padres, no pudieron evitar notar algún cambio del niño sordo, ya que sonrió mucho más que antes y la tristeza ya no se podía ver en su rostro. Está bien, entonces, ¿cómo puedo decir Ángel? Yuma le mostró el tablero con una dulce sonrisa. Había pasado una semana desde que los dos se hicieron amigos y era otro tiempo de descanso y Issei estaba enseñando el lenguaje de señas de su mejor amigo. Yuma los aprendió muy rápido y ya obtuvo lo básico, algunas lecciones más y ella podía comunicarse libremente con él. Sin embargo, antes de que pudiera mostrarle el letrero, Matsuda se adelantó con una sonrisa forzada y valiente y le dijo algo a la chica de cabello negro que hizo que todo el salón de clases dejara de hacer lo que estaban haciendo y los miró con los ojos muy abiertos.
Luego le dijo algo a Yuma que la hizo asentir con la cabeza, haciendo que toda la clase gritara en estado de shock absoluto y Matsuda en total alegría. Por curiosidad, Issei se volvió hacia Kiryu y tiró de su manga. ¿Qué está pasando?, preguntó. Kiryu se giró para mirarlo por un segundo antes de agarrar su cuaderno. Matsuda acaba de confesar su sentimiento por Yuma. Kiryu se lo mostró a Issei y la siguiente declaración hizo que su corazón diera un vuelco y aceptó ser su novia. Yuma se sentó nuevamente en su asiento con una sonrisa brillante, pero desapareció instantáneamente cuando vio la expresión de Issei. «Issei, ¿qué pasa?», preguntó con signos. Nada, nada, el niño sordo sacudió la cabeza y forzó una sonrisa, pero no hizo falta ser un genio para darse cuenta de que no era real. Luego, Yuma movió la cabeza para mirarlo a los ojos, pero inmediatamente intentó apartar la mirada, dejando que Yuma supiera lo que le sucedió. Oye, mírame, Yuma hizo los signos antes de poner su mano en las mejillas de Issei y susurró. No lo amo, Issei-kun. No me importa si eres humano o no, tú eres mi mejor amigo y nada va a cambiar eso. Luego hizo una pequeña sonrisa. Issei luego giró su tabla con su dedo índice sacado. ¿Todavía amigo?, preguntó. ¿Todavía amigo? Yuma asintió con la cabeza y le respondió uniendo sus dedos índices. Sin embargo, por alguna razón no pudo evitar sonreír tristemente ante eso. Fin del capítulo 2. Caballero sin sonido. Capítulo 3. Hoy era sábado, el fin de semana, e Issei decidió no quedarse en su casa todo el día como solía hacerlo. Issei estaba un poco triste de saber que Yuma no podría salir con él hoy, porque hoy también tuvo su primera cita con Matsuda, pero Issei no dejaría que eso le afectara, ya que Yuma era suya y ella consiguió su propia vida y decisión de tomar. No le gustaba Matsuda y nunca había odiado al pervertido tampoco. Issei, por supuesto, no pudo decidir qué debería y qué no debía hacer Yuma, solo esperaba que su amigo supiera lo que estaba haciendo. Pero nunca cambiaría el hecho de que ella era su amiga, la primera mejor amiga que había tenido. Issei se dirigió a la biblioteca de la ciudad, uno de los únicos lugares de la ciudad con los que se sentía cómodo. Como la biblioteca de la ciudad de Kuo tenía una regla muy estricta sobre el ruido, Issei no tenía que preocuparse de que otras personas lo llamaran o trataran de llamar su atención allí. Además, aparte del tiempo que pasaría con Yuma, también quería quedarse solo la mayor parte del tiempo, por lo que la biblioteca era el lugar perfecto para un niño como él. Sin embargo, el camino a la biblioteca o cualquier lugar de la ciudad nunca fue agradable. Issei solía salir con su mamá o su papá, pero hoy, cuando finalmente decidió salir solo, Issei tendría que prestar especial atención a todo lo que lo rodeaba con los ojos, especialmente cada vez que cruzaba las calles. Era muy inconveniente sin tu sentido del oído, especialmente con las cosas que no podías ver con tus ojos. Issei tuvo que mirar cada esquina, verificando todo, incluso una esquina de la calle, para asegurarse de que nada se interpondría en su camino sin que él lo supiera. Pero el lado positivo de este cuidado extra fue que Issei fue muy cuidadoso con todo lo que estaba haciendo. Issei tardó 15 minutos en llegar a la biblioteca a pie, ya que también se detuvo en un círculo local para comprar un bocadillo, que terminó antes de entrar al lugar. La biblioteca de Kuo no era la mejor biblioteca del mundo, pero podía encontrar casi cualquier cosa en libros y otras cosas como revistas, periódicos, que se actualizaban constantemente todos los días. Issei era uno de los miembros más familiares del lugar, ya que era difícil no notar el camino de un niño sordo. Dando su tarjeta al bibliotecario, Issei se dirigió al lugar y fue a la sección de historia. Ayer él, junto con todos en la clase, recibió una gran tarea sobre la historia del país y esperaba hacer un informe al respecto el próximo sábado. Dado que a los estudiantes se les permitía elegir libremente el país que quisieran, Issei decidió que se quedaría en el país en el que había nacido, Japón. Aunque sabía que muchos compañeros de clase también elegirían Japón, pero debido a que Issei era sordo, tendría que hacer que su informe fuera diferente al otro, una oportunidad para que fuera único y lo mejor de todo, también para obtenerlo la mejor nota del profesor. Agarrando cada copia de los libros de historia de Japón, que eran 10 masivos, Issei los llevó a la mesa junto a la ventana tan cuidadosamente como pudo ya que la pila de libros estaba bloqueando su vista. Sin embargo, logró llegar sano y salvo sin toparse con nadie, ya que, si se ponía en guardia y tenía mucho cuidado, Issei podía hacer casi cualquier cosa sin problemas, incluso sin su sentido del oído. La morada humana en el archipiélago japonés se remonta a tiempos prehistóricos, varios períodos, pero separados en 4 partes diferentes de tiempo que fueron
Japón prehistórico y antiguo, Japón clásico, Japón medieval y Japón moderno. El período Jomon, llamado así por su cerámica marcada con cordón, fue seguido por el Yayoi en el primer milenio antes de Cristo, cuando se introdujeron nuevas tecnologías desde Asia continental. Durante este período, en el siglo I d.C., la primera referencia escrita conocida a Japón se registró en el libro chino de Ani. Por suerte para Issei, logró encontrar una traducción entre los libros de historia. Entre el siglo III y el siglo VIII, los numerosos reinos y tribus de Japón gradualmente se unificaron bajo un gobierno centralizado, nominalmente controlado por el emperador. Sin embargo, la dinastía imperial establecida en este momento continuó reinando sobre Japón hasta nuestros días. En 794, se estableció una nueva capital imperial en Heian-kin, conocida como la moderna Kioto, que marca el comienzo del período Heian, que duró hasta 1185. El período Heian fue considerado una época dorada de la cultura japonesa clásica. La vida religiosa japonesa desde este momento en adelante fue una mezcla de budismo, que se había introducido a través de Corea, y prácticas religiosas nativas conocidas como sintoístas. Issei tomó nota de todo lo que encontró dentro de los libros, perdió completamente la noción del tiempo ya que estaba demasiado concentrado en su investigación. Aprendió sobre la historia de Japón durante la clase de historia, pero para aprender más sobre esto de esta manera, fue realmente sorprendente cuando profundizó en la historia de su país. Pero lo que más le llamó la atención fue la mitología de los dioses sintoístas. Cuando estaba a medio camino, Issei de repente sintió que alguien le tocaba el hombro. Su cabeza giró hacia un lado y casi salta en estado de shock cuando vio quién era. Extendió las manos apresuradamente para agarrar el tablero y su bolígrafo, pero finalmente se dio cuenta de que había dejado el tablero en su casa porque Issei no esperaba encontrarse con ninguno de sus amigos, ni con nadie que conociera hoy cuando trabajaba en la biblioteca. Era Rias Gremory, vestida con ropa normal y sosteniendo algunos libros en sus manos. Tan rápido como pudo, buscó la segunda opción, el bolígrafo y la nota que estaba usando para tomar nota de los eventos específicos, pero Rias levantó la mano para detenerlo mientras sacudía la cabeza, haciendo que Issei abriera los ojos sorprendido. La chica de cabello carmesí dejó sus libros sobre la mesa de Issei antes de usar sus manos para hacer señas, haciendo que los ojos de Issei se abrieran aún más que antes cuando finalmente se dio cuenta de que ella estaba usando el lenguaje de señas. No te preocupes. Sé el lenguaje de señas. Rias sonrió, aunque tuvo que hablarlo mientras hacía señas ya que aún no era profesional o la hice. Saludó con un tono pequeño, ya que estaba en la biblioteca con una estricta regla sobre el ruido. Issei la miró por un momento antes de responder. ¿De verdad?, preguntó sorprendido. Hasta ahora, las únicas personas que Issei sabía que conocían el lenguaje de señas eran su maestro, el que le enseñó el lenguaje de señas, y sus padres, quienes lo aprendieron por él. Yuma es la última incorporación a este pequeño grupo, pero Issei fue quien le enseñó y ella solo estaba en lo básico. Todavía estoy aprendiendo, pero creo que puedo hablar contigo así. Rias sonrió, haciendo que Issei se sonrojara un poco antes de continuar. ¿Te importa si me siento contigo? Issei no sabía cómo responder, solo asintió con la cabeza nerviosamente. Rias Gremory. La chica más hermosa de la Academia Kuo, y lo más importante de todo era su enamoramiento secreto. Sabía que era muy inteligente, así que no fue una sorpresa encontrarla en la biblioteca, pero ¿por qué decidió sentarse con él? Issei tuvo que preguntarse eso en su cabeza, ya que nunca podría mantener a nadie compañía e interés con su sordera. Sin embargo, estaba un poco incómodo cuando una bella dama como ella se sentaba con él así. No era como si su timidez estuviera completamente curada. Ahora que Yuma era ahora su amigo, Issei hizo una gran mejoría sobre su personalidad, pero todavía se sentía muy incómodo con personas que no conocía y, aunque no lo demostró, incluso tuvo un comienzo bastante duro con Yuma a su alrededor. Bien. No hay necesidad de ser tímido, no morderé, ¿sabes? Rias se rió del nerviosismo del niño. ¿Qué estás haciendo? Rias preguntó y miró los libros de historia en la mesa de Issei. Había muchos de ellos y por lo que vio en el cuaderno en el que estaba escribiendo, Issei fue muy cuidadoso y detalló lo que estaba investigando. Fue para un informe a mi clase de historia. Issei hizo los carteles con sus manos temblorosas. Pero antes de que pudiera continuar, Rias tomó su mano suavemente sobre la de ella, obligándolo a estremecerse ligeramente ante el toque. Su mano era tan suave. No te pongas tan nervioso como para pensar en mí como un amigo tuyo. No tengo tantos amigos, ya sabes.
Entonces ahora tienes otro. Issei abrió los ojos de nuevo ante eso. ¿Era en serio? Rias asintió con la cabeza antes de señalar los libros de historia. Sé mucho sobre Japón, ¿te importaría si te ayudo? Ella hizo los letreros con las manos encendidas de emoción. Japón era el lugar favorito de Rias en el mundo y cualquiera que conociera su enorme colección de objetos y artefactos de Japón en su habitación en el inframundo podría darse cuenta fácilmente y llamar al demonio de cabello carmesí un japanopile para nada senpai. Issei comenzó a trabajar en su proyecto una vez más, esta vez con la ayuda de Rias. No estaba bromeando sobre su conocimiento sobre Japón, su historia, sus culturas, como si estuviera decidida a almacenar la información sobre el país donde salía el sol y se preparó para dejarlo salir. Claramente, Rias no parecía japonesa con su cabello y tono de piel, más como una extranjera de otro país, pero su conocimiento sobre Japón podría ser incluso más que aquellos que pasaron su vida estudiando el país. Cuanto más tiempo pasaba, más cómodo se sentía Issei con la hermosa joven de pelo escarlata. Era como si fuera muy diferente a las veces que pasó con Yuma. Ambos fueron muy amables y dulces con él, y aunque solo estuvo con Rias por un corto periodo de tiempo ese día, Issei lo disfrutó mucho más que Yuma. No sabía por qué, tal vez fue por su enamoramiento por Rias. Al mediodía, Rias e Issei decidieron ir al restaurante cercano para almorzar. Allí con lenguaje de señas, Rias e Issei pudieron aprender mucho más el uno del otro, ya que era lo único que los dos decidieron. Hablamos de todo el almuerzo. Issei realmente disfrutó la historia de Rias y no pudo evitar sonreír un poco cuando llegó a la parte que le hizo saber que era más o menos una otaku, ya que hablaba mucho sobre sus colecciones de manga y anime en casa. Después de un tiempo, Rias le preguntó a Issei sobre su condición. Estaba un poco vacilante al principio, porque nadie le había preguntado cómo había perdido el sentido del oído antes, incluso Yuma. Además, no había mucho que responder sobre esto, ya que no recordaba nada sobre ese accidente y unas semanas después cuando estaba en el hospital. Todo lo que recordaba era que cuando se despertaba, ya no podía escuchar. Pero Issei le contó a Rias sobre las cicatrices en su cuerpo, sin la parte dolorosa, por supuesto, y tenía 7 años cuando perdió la audición en ese accidente. Todo el tiempo, Rias solo podía mirarlo con tristeza. Nadie debería haber pasado por esa dolorosa experiencia, y mucho menos un niño de 7 años. Solo podía imaginar lo difícil que era para él en ese momento. Despertó y descubrió que el mundo entero sería para siempre un lugar silencioso para ti. Sus oídos, especialmente sus tímpanos, también estaban completamente dañados, por lo que ni siquiera un audífono podría ayudarlo. Y dudaba que hubiera una magia que pudiera devolverle su sentido de la audición. Tal vez sí fue tratado con magia curativa justo después de ese accidente, pero ahora no había nada que ella pudiera hacer para ayudarlo con su sordera. Pero aún podía ayudarlo a seguir caminando hacia el futuro brillante siendo un buen amigo para Issei, ayudándolo con su timidez y nerviosismo para que pudiera salir de su caparazón. Después del almuerzo, Rias e Issei regresaron a la biblioteca y siguieron trabajando hasta las 3 de la tarde. Todo tuvo su fin e Issei tuvo que regresar a casa antes de que su padre se preocupara. El chico estaba un poco decepcionado de no poder pasar más tiempo con Rias, pero la promesa de encontrarse de nuevo con ella de inmediato le animó. Mientras Issei le decía adiós con la mano a la chica de cabello carmesí, no podía creer que en solo unos días se había hecho amigo de 2 chicas y que no eran solo 2 chicas comunes, sino 2 muy hermosas y dulces. El niño sordo no podía pedir más, tal vez este fue el primer paso para comenzar una vida más brillante. Issei se dio la vuelta y comenzó a regresar a casa, poco sabía que iba a encontrarse con Rias nuevamente muy pronto. Salto de línea estaba casi oscuro e Issei todavía no había llegado a casa, así que decidió cruzar el parque. La noche no era el mejor momento del día para las personas sordas como él, así que decidió cruzar el lugar donde había luces, no tenía muchos vehículos y las cosas peligrosas eran la mejor opción para él. Cuando Issei cruzó la fuente del parque, sus ojos de repente captaron algo interesante. Eran Matsuda y Yuma, los dos se miraban y Yuma le decía algo que hizo que el adolescente calvo se sonrojara y se rascara la parte posterior de la cabeza. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a Yuma. Llevaba un vestido negro corto con una pequeña chaqueta de color púrpura claro en la parte superior y realmente le quedaba bien. Issei esperaba que tuviera una buena cita y Matsuda la trató bien. Luego, cuando Issei giró sobre sus talones y estaba a punto de dejar a los dos solos, sus ojos se abrieron cuando vio que la cara de Matsuda perdió su color.
Issei se volvió hacia Yuma y se congeló en estado de shock cuando vio alas negras aparecer de su espalda, con plumas negras flotando en el aire y luego cayó al suelo debajo de los pies de Matsuda. Sin embargo, lo que más lo conmocionó y no había manera de que él pudiera creer que algo así podría suceder, fueron sus lindos ojos de mirada transformados en fríos ojos de miedo, casi asesinos. Ella levantó la mano y de eso, apareció algo así como una lanza de luz brillante. Su mente inmediatamente le dijo que era un arma y que era peligroso. El tiempo se congeló cuando Issei, por instinto mientras su cuerpo actuaba incluso antes de que su mente pudiera reaccionar y por alguna razón haciendo que las cicatrices en su cuerpo se arquearan levemente, soltaran su bolso y corrieran tan rápido como pudiera hacia Matsuda. Issei no tuvo tiempo de prestar atención a la velocidad con la que se movía, pero podía sentir que corría más rápido que nunca, más rápido que cualquier carrera que haya hecho en educación física. Fue un fuerte gusto de adrenalina. Issei no lo sabía, pero todo lo que le importaba en ese momento era llegar a Matsuda lo más rápido posible y empujarlo fuera del camino antes de que Yuma pudiera arrojarle su lanza. Issei no sabía cuánta fuerza usaba, pero logró empujar a Matsuda una buena distancia. Matsuda cayó al suelo con los ojos muy abiertos de horror, pero en general se veía bien y parecía estar gritando. Issei movió su cabeza hacia un lado y vio una expresión aterrorizada en la cara de Yuma, que perdió todo su color y era tan blanca como un fantasma. De repente sintió algo húmedo y cálido corriendo sobre sus brazos y cayó al suelo a través de sus dedos. Era sangre, pensó Issei mientras miraba sus manos. Y finalmente vio lo que estaba haciendo que tanto Yuma como Matsuda lo miraran con los ojos muy abiertos de horror. Era la lanza de la chica de alas negras, que atravesó su carne, atravesó su hombro derecho hasta su hombro izquierdo y se asomó al otro lado. Issei luego gritó de dolor cuando su cerebro finalmente respondió a la sensación de dolor que estaba sintiendo su cuerpo, su visión borrosa y cayó al suelo en un matón sordo, no sin darse cuenta de que Matsuda se había levantado y escapó mientras gritaba y llorando. Justo como lo que Yuma estaba haciendo cuando vio lo que hizo. A través de su visión oscura, Issei podía ver a Yuma correr como él mientras gritaba algo que no podía escuchar, por supuesto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo así como un orbe negro con aura carmesí derribó y golpeó el suelo frente a Yuma, quien solo fue lo suficientemente rápido como para crear un escudo de luz incompleto para protegerse, aunque fue derribada a varios metros por un rayo, que cae al suelo con el brazo derecho sangrando mucho. Levantó la vista por un segundo y lanzó una mirada de odio a la persona que la atacó antes de batir sus alas y volar, pero no antes de girar sus ojos llorosos para mirar a Issei y murmuró la triste palabra. La chica de alas negras finalmente desapareció en el cielo nocturno e Issei finalmente perdió el conocimiento. Lo último que vio fue una niña en pánico con el pelo rojo carmesí. Salto de línea Issei. Rias gritó horrorizada mientras se arrodillaba junto a él, su mejor amigo Akeno también se arrodilló al otro lado del niño con la misma expresión de pánico. Lo estamos perdiendo, dijo Akeno apresuradamente y puso su mano sobre la lanza ligera, lanzando un hechizo poderoso para dispersar el arma peligrosa. Después de que la lanza desapareció, Akeno le dio la vuelta y le puso las dos manos en el agujero sobre los hombros, que luego brillaba con suaves luces amarillas, una magia que podría detener la pérdida de sangre y al mismo tiempo sanar mientras sus manos estuvieran las heridas. Piensa en algo rápido, no voy a mantener esto por mucho tiempo. No podremos salvarlo así. Su cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para manejar este tipo de lesión. Ria sacudió la cabeza y metió la mano en el bolsillo, sacudiendo las manos. Aguanta, Issei. Susurró, recordando las sonrisas que él le dirigió durante el tiempo que los dos trabajaron juntos en la biblioteca de Kuo. Ella no podía dejar que terminara así, ya tenía suficiente. ¿Estás seguro, Rias? Akeno preguntó con desconcierto mientras Ria sacaba sus piezas malvadas. Pensé, no importa ahora. Akeno. Ria sacudió la cabeza furiosamente y sacó el peón, porque Issei era solo un humano ordinario sin poder especial, un peón debería ser suficiente para salvarlo. No puedo dejar que termine así, ya pasó lo suficiente en su vida. Luego movió la pieza de peón hacia su pecho. Tengo que salvarlo. Pero no hay reacción. ¿Qué? Ella gritó en estado de shock y apresuradamente agarró el resto de las piezas de peón que le quedaban y las puso en su pecho. Para su desconcierto no reaccionaron a él también. No, ella cantó en estado de shock y convocó a todas las piezas que le quedaron, que eran un obispo, una torre y...
2 piezas de caballero de mutación era la razón por la cual Kiba Yuuto, su peón, mientras tenía todos los atributos de un caballero perfecto, no podía reencarnarse en uno y, en cambio, tuvo que usar 3 piezas de peones para recuperarlo. Una pieza de mutación era muy rara, solo uno de cada 10 demonios podía encontrar una de estas piezas en su conjunto de piezas malvadas, pero Rías pudo tener 2 mutación en piezas en su poder y los 2 eran caballeros. Pero aún así, todavía no estaba tan segura y puso las 4 piezas en su pecho. Buchou, esto es, susurró Akeno en estado de shock mientras 2 de las 5 piezas brillaban. Rías solo podía mirarlos en estado de shock. Las piezas de caballero brillaban en una etérea luz carmesí. Un humano ordinario, estaba haciendo que 2 piezas de caballeros de mutación reaccionaran ante él. Este chico, era especial. Buchou, rápido. El grito de Akeno sacó a Rías de su pensamiento. La niña rápidamente reunió el resto de las piezas no utilizadas mientras dejaba que el caballero se parara sobre su pecho. Luego se levantó, lanzando la magia ritual alrededor de Issei, haciendo que un círculo mágico carmesí apareciera a su alrededor. Un poder demoníaco carmesí rodeaba su cuerpo mientras levantaba las manos y cantaba. Ordeno, en mi nombre, Rías Gremory. Tú, Issei Youdou. Yo, te resucito a este suelo como mi sirviente, y que renazcas como un demonio. Tú, mi caballero, estarás encantado con tu nueva vida. Las piezas de ajedrez carmesí brillaron y entraron en el cuerpo de Issei. Estaba hecho, unos segundos después, el aliento de Issei se volvió normal. Su ahora cuerpo del diablo era mucho más fuerte que el humano, pero aún necesitaba la atención médica adecuada para curarse por completo. Estará bien, por ahora, dijo Akeno mientras revisaba su pulso. Era débil, pero estable. Lo curaré, puedes irte a casa, Akeno. Rías asintió con la cabeza y le puso la mano en la frente. ¿Necesitas que vaya tras ese ángel caído? Akeno murmuró con veneno en su voz, con ese brazo no podrá llegar lejos. Pero Rías negó con la cabeza. Déjala así por ahora, dijo Rías y Akeno suspiró con decepción. Si puedes, encuentra todo sobre ella para mí. Entendido. Akeno asintió y ayudó a Rías a llevar a Issei. Cuando el círculo mágico de teletransportación apareció debajo de sus pies, Rías y el inconsciente desaparecieron en un destello rojo, dejando a Akeno sola, pero la reina regresó rápidamente a su hogar. Saltó de línea después de enterarse de la dirección de la casa de Issei a través de Sona, su rival y también el presidente del consejo estudiantil. Rías se teletransportó rápidamente a su casa y suavemente lo dejó en su cama después de mudarse a su habitación. Rápidamente lanzó un hechizo de memoria al padre preocupado para asegurarse de que no cuestionaran y se preocuparan más por la ausencia de su hijo. Tomando una toalla seca y un balde de agua caliente del baño cerca de su habitación, Rías regresó a la habitación de Issei y comenzó a limpiar la sangre de su cuerpo. Después de quitarse la camisa, Rías no pudo evitar jadear cuando vio cuán horribles eran sus cicatrices. Desde el hombro derecho, hasta el área alrededor del área del omóplato detrás de la espalda, hasta el brazo, justo por encima del codo, estaba cubierto de cicatrices de aspecto horrible. Como las cicatrices no crecieron con el cuerpo, tener cicatrices como esta mostró que era mucho más terrible cuando tenía 7 años. Si ella tenía razón, estas cicatrices cubrían casi la mitad de su cuerpo cuando era joven. Le hizo preguntarse qué tipo de accidente fue eso y cómo logró mantenerse con vida después de eso. Tuvo suerte de que solo perdió el sentido del oído. ¿Qué te pasó, Issei? Después de que toda la sangre fue limpiada de su cuerpo, Rías se levantó y comenzó a desnudarse. La magia que iba a utilizar requeriría el mayor contacto posible con la piel, por lo que tendría que permanecer desnuda todo el tiempo. No es que le importara de todos modos, ya que Issei era todo menos un pervertido. Acostado junto a él, Issei abrazó al niño lo más cerca posible de su cuerpo, emitiendo lentamente el aura curativa a través de su piel hacia su cuerpo herido. Luego gimió en voz baja pero no pareció despertarse. Ella miró las cicatrices en su cuerpo, su corazón entristecido por la vista. Se movió de nuevo, esta vez murmurando algo tan bajo que incluso con la oreja de su demonio no podía oírlo. ¿Qué estás soñando, Issei? Ella preguntó con un tono suave. Sabía que estaba mal, pero un pequeño vistazo debería estar bien, y de esta manera, ella podría aprender más sobre su lindo caballero. No era solo un simple sirviente de ella, Issei ahora era su caballero. Poniendo su mano sobre su frente y cerrando los ojos, Rías lanzó el hechizo que le permitiría entrar en el sueño que Issei estaba teniendo.
Saltó de línea. Rías abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba de pie descalza sobre la exuberante hierba de un jardín detrás de un enorme edificio de aspecto tradicional. Sus diseños le recordaban a los palacios antiguos y tradicionales de Japón. El jardín en el que estaba era muy grande, tal vez tan grande como el jardín de la residencia Gremori, su casa en el inframundo. Las plantas y las flores también eran variadas. Este lugar, para decirlo simplemente, era hermoso. Tómatelo con calma, Gyoudo-san, no lo presiones tanto. Rías giró la cabeza hacia un lado después de escuchar eso y abrió mucho los ojos cuando finalmente vio a la persona que dijo eso. ¿Akeno? Rías jadeó en estado de shock. No, esa persona no era Akeno, pero su rostro claramente se parecía mucho a su reina, pero con ojos amarillos, casi dorados. Aunque su largo cabello negro estaba peinado con el tradicional corte de hime, con dos mechones enmarcando su rostro perfectamente y el resto de su largo cabello negro fluyendo libremente detrás de su espalda, con dos grandes mechones blancos mezclados. Llevaba un blanco puro kimono y dijo tradicionalmente en el piso de madera, una katana con diseño extraño y empuñadura dorada descansando en el piso a su lado. Rías giró los ojos hacia la dirección donde estaba mirando y vio a un hombre alto, casi alto, de aspecto anciano, parado con una espada de madera en la mano. Y para su sorpresa, había un niño con cabello castaño, probablemente no mayor de 5 años, acostado en el suelo frente a él con un boken roto en la mano. Él debe ser Issei. Yo, no me inscribí para esto, lo escuchó murmurar mientras el niño se levantaba lentamente con la espada apuñalada en el suelo para sostenerlo. Eres demasiado fuerte, Hichan. ¿Cómo puedo ganar? ¿Contra alguien como tú? Preguntó con frustración y cargó hacia adelante nuevamente, pero el anciano solo tuvo que esquivarlo e hizo un golpe en la espalda del niño, obligándolo a caer al suelo nuevamente. Gane o pierda, ese es el asunto de las elecciones. El hombre dijo con una sonrisa. Solo pierdes si decides hacerlo. Cojo. Issei dijo. Ufufu, esas son algunas palabras sabias. La mujer de aspecto Akeno se rió antes de decir. Como era de esperar de un hombre de tu edad, Gyoudo-san. El hombre sonrió con aire de suficiencia y asintió con la cabeza. Oye Hito, no te quedes sentado y estés de acuerdo con lo que dice este viejo. Issei gritó mientras señalaba con la mano a esa mujer. Issei. Mira tu tono mientras hablas con Hime-sama. El viejo advirtió con una voz fuerte y severa. Pero Issei, debes aceptar que lo que dijo es verdad. La mujer llamada Hito se rió y Rías no pudo evitar asentir con la cabeza con una sonrisa. ¿No estás de acuerdo? Rías se congeló en estado de shock cuando escuchó la voz baja de la mujer de Hito justo al lado de ella, cuando de repente sintió algo golpear contra el pequeño punto de su espalda y una mano se apoyó en su mejilla. ¿Qué travieso de ti, pequeña niña demonio, espiando su sueño así? Rías nunca tuvo la oportunidad de responder porque Hito, con la espada en la mano empujada hacia adelante, la apuñaló a través de su cuerpo. Fin del capítulo 3.